No hay pianista de tango de ninguna época que no considere a Carlos Di Sarli como uno de los grandes referentes de todos los tiempos. Incluso cuando indagamos en los libros, en las antiguas revistas, reportajes que les hacen a grandes figuras del piano de la música argentina, todos nombran a Di Sarli como el referente ineludible dentro de lo que es el tango tradicional y el piano del tango en general. Cuando hablamos de Di Sarli, uno habla de un gran maestro que supo conducir a su orquesta con una autoridad y con una personalidad incuestionables. Siempre hablamos de su forma de marcar, de sus adornos, de su pedal de sustain, pero poco hablamos de su aproximación como solista al instrumento. En este video nos vamos a meter con dos de las aproximaciones clásicas que tiene Di Sarli a la hora de tocar solos de piano en el contexto de su orquesta típica. Nos metemos de lleno a escuchar a este gran maestro del piano que tanta música hermosa nos ha dejado. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy vamos a hablar del rol solista de Carlos Di Sarli como pianista de su propia orquesta. Antes de eso y de meternos en el análisis y compartir la música, quiero invitarles a que se bajen el PDF que preparé haciendo un recorrido por las distintas épocas de Di Sarli y todo un punteo muy completo sobre los elementos musicales y estilísticos que definen el lenguaje de su orquesta. Es un PDF breve pero con mucha profundidad que se lo pueden bajar en forma absolutamente gratuita en el link que hay debajo del video. Se meten, lo bajan, después me cuentan qué les pareció. Estoy seguro que les va a ayudar a acercarse más al estilo, a entender más su historia y escuchar otras cosas que hasta ahora quizás no escuchaban con claridad. Dicho todo esto, vamos a hablar del Di Sarli solista. Un capo, me encanta Di Sarli solista. Un pianista realmente muy personal, mucha autoridad, con un peso específico, digamos, casi inigualable en lo que es la historia del tango. De hecho, no solo es una opinión de los músicos en general, sino de los más grandes pianistas que tuvo el tango. Músicos como Horacio Salgán, como Carlos García, como Osvaldo Tarantino, acaso los máximos pianistas que tuvo la historia del tango, todos nombran y coinciden en el nombre de Carlos Di Sarli como el gran referente tanguero de todos ellos. Cuando uno lee las entrevistas, incluso alguna antigua revista que tengo ahí en mi colección, donde Carlos Figari habla también de Di Sarli como el gran referente del tango tradicional en el piano y como una de las grandes influencias en su forma de tocar. Claro, siempre lo escuchamos en su orquesta, lo escuchamos conducir, pero no siempre prestamos atención a su trabajo como solista. Y hoy quiero que escuchemos algunos ejemplos de dos aproximaciones que son, digamos, las clásicas con las que él toca dentro de su orquesta. Por un lado podemos decir que aparecen estos solos donde Di Sarli queda literalmente solo en el contexto de su orquesta, ¿sí? Una orquesta que canta mucho en tutti, que tiene muchos solis de cuerda, como ya hemos charlado, no tiene solos de violín salvo excepciones, no tiene solos de bandoneón y pocos solis de bandoneón. Entonces hay poco rol solista en general, aunque él, como estamos contando aquí, aparece como solista de su orquesta y una de las aproximaciones es esta que decía, él solito, mientras que el resto de la orquesta calla y escucha y disfruta admirando su sonido y su pianismo. Vamos a escuchar primero el solo del tango La Cachila, la primera versión. Y vamos a escuchar que él queda absolutamente solo, el resto de la orquesta no toca, y vamos a escuchar una aproximación muy, muy rítmica, con una cantidad de elementos que después podemos reconocer en el lenguaje de Horacio Salgán, sin ninguna duda. ¿Sí? Esta cosa de ir anticipando los bajos, ¿sí? Sincopando claramente los bajos con la mano izquierda, y un tratamiento donde, no toca nadie más porque no hace falta nadie más. Él toca todo, básicamente. Escuchemos, La Cachila, primera versión. Es espectacular, ¿sí? Obviamente se escucha como un todo, pero vamos a escucharlo de nuevo
Y yo les propongo que, bueno, un poco si pueden dividan, ¿no? Dividan la escucha, primero para escuchar lo que es la melodía que toca con la mano derecha, ¿no? Un piram, un param, prim, pam, parira, esa es la melodía, ¿no? Piram, un param. Y después lo volvemos a escuchar, pero prestando atención a la mano izquierda. Bueno, primero vamos con atención a la mano derecha. Ahora, ¿qué pasa con la mano izquierda? Va haciendo un acompañamiento muy, muy rítmico y sincopando los bajos, ¿no? Ton, ti. Si este es el tempo, ti, ton, ti, ton, ti, ton, ti, ta, ta, ti, ta, ton, ti, ton, ti, ton. En un lenguaje que es realmente eh, movilizante, ¿no? Nos mueve físicamente, nos mueve por todos lados y que es un antecedente clarísimo del lenguaje salganiano. Lo escuchamos una vez más. Imposible que pase desapercibido, ¿no? Otro ejemplo de solo de piano de Di Sarli donde queda él solito su alma, él solito y su piano, mientras el resto de la orquesta calla. Un solo muy lindo del tango de Cobian, Mi Refugio. Extraordinario. Una aproximación, ¿sí? Un poco más tranqui que lo escuchábamos antes, pero también alternando, ¿no? Entre algo un poco más expresivo y el costado rítmico. Un último solo de estas características, donde queda solamente Di Sarli tocando con su piano, el tango Milonguero Viejo. Se dan cuenta como en todos estos solos, nunca hablamos de un pianista que se pone a hacer un solo súper tranqui, con una aproximación romántica. Siempre está el elemento rítmico atravesando el discurso de ese solo. Y como un dato que me parece valioso, porque antes decíamos que no abundan los solos de ningún instrumento en este estilo, tampoco los de piano, tanto en la versión que escuchábamos antes de Mi Refugio, como en esta última de Milonguero Viejo, donde hay solos de piano, vale saber que después hay versiones posteriores de ambos tangos, de Mi Refugio y de Milonguero Viejo, donde Di Sarli saca el solo de piano. ¿Sí? No sé, cambia ideas, se arrepiente. Y en esas nuevas versiones ya no hay solo de piano. Interesante. Ahora, después están estos otros solos, que son estos solos que yo digo que son un poco como en el aire, ¿no? Donde sí toca el resto de la orquesta, y Di Sarli va haciendo un fraseo tan liviano, que parece como que todo estuviese un poquito en el aire. Por liviano y también por fraseo, yendo siempre un poquito para atrás, ¿sí? Por detrás del pulso, digo. Una lógica que acompaña al estilo de Di Sarli en general, entendiendo que el swing de esta orquesta está en estar siempre un poquito por detrás del pulso, o al menos generar esa ilusión. Escuchemos a unos solitos en el aire de la orquesta de Di Sarli con el propio Di Sarli como solista de piano. Me río solo, perdón, me río solo porque escucho ese fraseo y, y me resulta admirable. Siempre me saca una sonrisa porque esa forma... Tita, 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 tita. Canto cualquier cosa, pero es por la emoción. Porque realmente esa forma de frasear es muy personal y difícil de lograr, ¿no? Tita, ta, ta, tita, 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 tita,
Toda esta cosa muy, muy en el aire. Vamos a escucharlo de nuevo, sobre todo para escuchar bien las notas, que canté cualquier cosa. Genial, genial, genial. Otro ejemplo, solito en el aire, el tango Todo. Todo, todo el corazón. Breve, pero precioso, ¿no? En sí mismo. Y un último ejemplo, uno de los que más me gusta, del tango El Pollo Ricardo, ¿sí? De Luis Alberto Fernández, donde el solo lo toca con un solo dedo, ahí en el registro medio del instrumento, y que realmente, ¿no? Uno dice, un solo que se toca con un dedo, qué cosa fácil. Ahora el fraseo, todo en el aire, todo para atrás, como estamos explicando, es de una belleza y de una dificultad estilística innegable. Vamos a escucharlo entonces. Aquí va, El Pollo Ricardo. Me vuelvo loco. Un tipo que era un maestro virtuoso, que tocaba todo el tiempo en los extremos del instrumento, ampliando su sonoridad, jugando con el pedal, con esa aproximación rítmica constante. De pronto, con un gran sentido de la oportunidad, elige hacer este solo con un dedito, una notita a la vez, todo para atrás, todo medido, y es todo belleza. Y ahí escuchábamos entonces la participación solista de Di Sarli como pianista de su propia orquesta, primero con los solos, digamos, un poco más complejos, ¿sí? Siempre a dos manos, atravesados por una lógica rítmica, donde queda él solito sin que el resto de la orquesta esté tocando, y estos otros solos un poco en el aire, ¿sí? Con mucha liviandad en su toque y un fraseo tirado para atrás que le da muchísima expresividad y personalidad. Ojalá les haya gustado este video. No se olviden de bajarse el PDF que preparé, ahí describiendo el estilo de Di Sarli, hablando de sus distintas épocas. Seguro les va a ayudar a acercarse más y disfrutar más de este estilo, transformar su escucha y querer escuchar cada vez más y más este estilo que es tan maravilloso. Nos reencontramos en el próximo video, aquí en los estilos fundamentales del tango.